Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo capítulo que es acerca de la resolución de ejercicios del estado gaseoso. Vamos a aplicar las fórmulas que se dan en el estado gaseoso y aplicarlas en la resolución de algunos ejercicios, pero siempre recordando la teoría y las unidades con las que se trabaja en la ecuación del estado gaseoso. Entonces, el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios de aplicación del tema de estado gaseoso. Veamos. Listo. Para esto hay que recordar lo que es la ecuación universal de los gases que todos conocemos, es el famoso pavo ratón. Listo. Donde la P era pues la presión. Y la presión se medía en atmósferas o también en milímetros de mercurio. Entonces hay que recordar que la P es la presión. Esta presión se puede medir ¿en qué? En atmósferas o también en milímetros de mercurio. Y la V es pues el volumen. Ese volumen va a tener que estar ¿en qué? En litros. Entonces V es el volumen que va a estar en litros. Igual R. Esa R es la constante de los gases. Recuerda que esta R dependía del valor o de la unidad de la presión. ¿Cómo así? Cuando la presión está en atmósferas, el valor de R que se va a usar es el siguiente, el 0,082 litros atmósferas entre mol Kelvin. Este valor convirtiendo en fracciones, ¿qué nos queda? Nos queda pues 82 entre 1000. Entonces, R es la constante de los gases, que va a depender de quién, de la presión. Si la presión se encuentra en atmósferas, R toma el valor de ¿qué? De 0,082. Convirtiendo en fracción, 82 entre 1000. Listo. Pero ¿qué pasa si la presión está en milímetros de mercurio? Ajá. Cuando nos dan una presión en milímetros de mercurio, lo que se usa, el valor de R es el siguiente. 62,4 litros por milímetro de mercurio entre mol Kelvin. Convirtiendo este número en fracciones, ¿qué nos queda? Nos queda pues 624 entre 10. Por lo tanto, R depende de las unidades con la que trabaja o con la que te piden de la presión. Si me dan o me piden la presión en atmósferas, ¿qué voy a usar? El 0,082. O también 82 entre 1000. Pero ¿qué pasa si me dan la presión o me piden en milímetros de mercurio? ¿Qué voy a usar? 62,4 o también 624 entre 10. Entonces, ese es el valor de la R. Ahora, la T es la temperatura. Recuerda que esta temperatura tiene que estar en Kelvin. Ahora, ¿cómo convierto de grados centígrados a Kelvin? Simplemente hay que sumarle 273. Listo. Entonces, la T es la temperatura que va a estar en Kelvin. Y la N es pues los moles. Listo. Entonces, la ecuación universal de los gases es esta. Y ya conocemos cada una. P la presión, V volumen, R constante de los gases que va a depender de las unidades de la presión. T temperatura en Kelvin y N es los moles. Perfecto.
Entonces, viendo esto, se aplica la ecuación. Ahora, otras formas de presentar la ecuación universal de los gases. Se puede plantear a la ecuación universal en función de ¿qué? De la masa. La masa en gramos. Para esto hay que recordar una fórmula que es número de moles es igual a ¿qué? A masa entre masa molecular. Entonces, para que en nuestra ecuación universal aparezca la masa, hay que recordar lo siguiente, que moles es igual a masa entre ¿qué? Entre masa molecular. O sea, en el lugar de moles, en el lugar de n, reemplazo ¿qué? Masa entre masa molecular. Si yo reemplazo, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente. La presión por el volumen, ¿a qué es igual? A la R por T ¿por quién? En vez de moles, ¿qué pongo? Masa entre masa molecular. Por tanto, temperatura por masa entre masa molecular. Esta masa, ¿en qué va a darnos? En gramos. Listo. Entonces, en función de la masa, esta es la ecuación universal de los gases. Simplemente en vez de moles, ¿qué pongo? Masa entre masa molecular. Perfecto. Ahora, otra manera de ver a la ecuación universal es en función de su densidad. Perfecto. Entonces, en función pues, de la densidad, ¿en qué unidades? En gramos por litro. Para esto hay que recordar lo siguiente. ¿A qué es igual la densidad? Es igual a masa entre volumen. Entonces, densidad es igual a masa entre volumen. En esta ecuación yo debo de encontrar masa entre volumen. Si acá tengo masa y aquí está el volumen, ¿qué pasa si el volumen pasa a dividir y sube la masa molecular? ¿Qué me queda? A ver. Si tengo la presión por volumen es igual a RT por masa entre masa molecular. Yo quiero encontrar la relación de masa entre volumen. Por tanto, ¿qué debo hacer? El volumen baja a dividir y la masa molecular sube a multiplicar. O sea, ¿qué nos queda? Lo siguiente, la presión por, ya sería por la masa molecular, ¿a qué es igual? A R por T, ¿por quién? Masa entre, baja el volumen, entre volumen. Entonces, encuentro aquí que masa entre volumen, tengo acá. Pero masa entre volumen, ¿a qué es igual? A densidad. Por tanto, ¿qué debo hacer? Reemplazar. Entonces, ¿qué me queda? La presión por la masa molecular, ¿a qué es igual? A densidad por R por temperatura. En función de masa, esta ecuación. En función de la densidad, esta ecuación. ¿Estas dos se va a usar? Sí. De acuerdo a lo que te pida. ¿Qué tal me piden la masa? Uso esto. Me dan una densidad y piden temperatura. Uso esto. De acuerdo a las circunstancias del ejercicio, se plantean las ecuaciones. Así que veamos a los ejercicios. La pregunta 1 dice, ¿cuántas moles habrá en un gas que se encuentra a 127 grados centígrados en un recipiente de 624 litros a 800 milímetros de mercurio? Tengo la pregunta, hay que analizarlo. ¿Cuántas moles? Te pregunta el número de moles. Habrá en un gas que se encuentra a 127 grados centígrados. Esta es nuestra temperatura. Listo. En un recipiente de 624 litros. ¿Y qué es el litros? Volumen. A 800 milímetros de mercurio.
presión. Perfecto. Lo primero que se hace es convertir la temperatura a grados Kelvin. Para esto, ¿qué debo hacer? Sumarle 273. Entonces, 127 grados centígrados más 273, ¿a qué es igual? 400 Kelvin. Entonces, nuestra temperatura va a ser 400 Kelvin. Una vez que convierta, reemplazo en la ecuación. Veamos. La presión. ¿Cuánto es 800 milímetros de mercurio? Pongo 800. Listo. ¿Quién sigue? Volumen. Tengo volumen, 624 litros. Pongo eso. Igual. Ahora, R. R pues dependía de las unidades de la presión. ¿La presión en qué está? En milímetros de mercurio. Por tanto, tenía un valor. Era 62,4 o 624 entre 10. Listo. Por T, que es temperatura. ¿Cuánto? 400. Pongo 400 por N. Y pregunta moles. Perfecto. ¿Qué pasa cuando opero? Es acá. El con él se va. Listo. ¿Qué me queda? Un 0. Un 0. Un 0. Un 0. Listo. Entonces, el 4 pasa a dividir. 80 entre 4, ¿cuánto es? 20 moles. Respuesta, 20 moles. Muy bien. Listo. Siguiente. Dice, ¿cuántos litros de gas, oxígeno, O2, contiene 3 moles a 2 atmósferas y 400 Kelvin? ¿Cuántos litros de gas, oxígeno, contienen 3 moles a 2 atmósferas y 400 Kelvin? ¿Qué pregunta? Litros. ¿Qué es litros? Volumen. Pregunta volumen de gas oxígeno, que contiene, me da moles, que vale por 3, 2 atmósferas, que es la presión, y también me da temperatura ya en Kelvin. Cuando ya me da en Kelvin, ya no convierto a Kelvin. Solamente cuando me da en grados centígrados lo convierto a Kelvin. Listo. ¿Qué hago? Planteo una ecuación. Mi temperatura, 400 Kelvin. Perfecto. Y veo la ecuación. La presión, ¿cuánto vale? 2. Pongo 2 por volumen. Pregunta volumen. V. ¿A qué es igual eso? R. ¿Qué R voy a usar? Observa tu presión. La presión está en atmósferas. Cuando la presión está en atmósferas, el valor de R que voy a usar es 82 entre 1000. Reemplazo eso por, ¿quién viene acá? La temperatura. ¿Cuánto? 400 Kelvin por los moles. Va a 3 moles. Perfecto. Una vez que reemplace, lo primero que debo hacer es simplificar cuanto pueda. Arriba 2 ceros, abajo 2 ceros. Se van. Listo. ¿Qué me queda arriba? 82, 4, abajo 10, acá 2. Acá 4, acá 2. Mitad, 2, mitad, 1. Acá me queda 1. Listo. ¿Qué más se puede hacer? Por tanto, ¿qué me queda? Me queda pues 82. Acá me queda el volumen no allá. ¿Sí? Acá volumen. 82 por ya bueno, acá lo puse todo, ¿no? ¿Listo? Ya está. 4 y 3. Acá baja el 2 y queda el 10. Listo. Ahora, lo que hice 4 con 2. Acá mitad 2. ¿Listo? ¿Quién más? Bueno, mitad 5. Mitad 1. Listo. ¿Qué me queda? 82 por 3 entre 5.
Resolviendo eso me queda pues, que el volumen es 49,2 litros. Y esta es la respuesta. Porque te pregunta litros y es volumen. Listo. Siguiente. Dice, si a 624 milímetros de mercurio y a 127 grados centígrados, la densidad de un gas X o 2 es 1,6 gramos por litro. Obtener la masa molecular de este compuesto me da densidad. Entonces voy a usar alguna ecuación que está con densidad. Esta de acá. Para esto, ¿qué debo hacer? La presión tengo. ¿Dónde está? Acá está. Masa molecular, pregunta eso. Igual, densidad tengo. Acá está. R, tengo. Temperatura, 127. Convierte a Kelvin. 127 más 273 es 400. Listo. Simplemente reemplazo. Uso esta ecuación. ¿La presión cuánto vale? 624 por ¿quién va? La masa molecular. Listo. Igual. Y la densidad ¿cuánto vale? 1,6. Pero 1,6 aquí es igual. 16 entre 10. Por ¿qué valor de R voy a usar? Si la presión está en milímetros de mercurio, voy a usar pues 624 entre 10 por temperatura 400. ¿Por qué? Porque el más 273. Muy bien. Arriba 24, 6, 24, se va. Un cerito, un cerito. Un cero, un cero. ¿Qué me queda? 16, acá 4. Entonces, simplemente el por el 64 gramos mol. Y esa es la respuesta que pregunta la masa molecular del gas o del compuesto. Listo. Siguiente. En un recipiente de 800 litros se tiene 880 gramos de C3H8 a 0,82 atmósferas. Calcule la temperatura del gas. Me da algo de masa. Cuando me da algo de masa, ¿qué voy a usar? Esta ecuación con masa, ¿no es cierto? Listo. Simplemente reemplazo. ¿Qué pregunta? Temperatura. Muy bien. Uso esta ecuación. Esta ecuación que tiene la presión. Pero ¿cuánto vale la presión? 0,82. Esta en fracciones aquí es igual. Es simplemente a 82 entre 100 por, ¿quién sigue? Volumen. ¿Qué volumen tengo? 800 litros. Pongo 800 litros. Igual. R. ¿Qué R voy a usar? Si la presión es en atmósferas, voy a usar 82 entre 1000 por temperatura. Pongo temperatura. Ajá. ¿Quién va arriba? Masa. ¿Cuánto tengo? 880 gramos. ¿Entre quién? Masa molecular. ¿De quién? De C3H8. Se calcula la masa molecular. ¿Cuánto vale carbono? 12 por 3 es por 36. H vale 1 por 8, 8. 8 más por 36, 44. Listo. Opera esto. 82 con 82 se van. Acá. Un 0. Un 0. Ahí van. Un 0. Un 0. Listo. Un 0 arriba. Un 0 abajo. Listo. Ahora, el con el que tiene es doble. Arriba me queda 2. ¿Qué más? Muy bien, ya estamos ya. ¿Qué me va a quedar acá? Lo siguiente. Ya bueno, acá he hecho otra forma, pero será igual. ¿Ya? Entonces, esa es la operación. Tengo que la temperatura. Abajo queda esto y sale, bueno, acá queda 2. Acá me sale 1 y eso. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Acá, mitad 1, aquí 4, y 100 por 4, ¿cuánto es? 400 Kelvin.
Entonces, hay varias formas de simplificar la cosa que sale 400. Siguiente. Calcule la masa del C3H8 de propano contenido en un balón de 30 litros, ejerciendo una presión de 8,2 atmósferas. ¿A qué? A 27 grados. Pregunta masa. ¿Qué uso? Con masa. Muy bien. Reemplacemos. La presión 8,2, que es igual a ¿qué? 82 entre 10 por volumen. ¿Qué volumen tengo? 30 litros. ¿Qué reuso? 82 entre 1000 por ¿por qué? Temperatura. El más 273 es por 300. Masa entre la masa molecular de él. ¿Cuánto es? 44. Listo. Observen que tengo. Lo siguiente, ¿no? ¿Cierto? Llego a esto. 3 con 3 se va. ¿Y qué me queda? 440. Simplificar el con él se va. Arriba 2 bolas. Abajo 2 ceros. Se va. 10 con 10 se va. Tercia 1, tercia 10 y sale esto, 440. Seguimos. A un tanque de 1 litro de capacidad que contenía por 0,32 gramos de oxígeno a 27 grados. Calcule la presión. ¿En qué? En milímetros de mercurio. Uso esto. Pavo ratón. La presión no conozco. Por volumen tengo 1 litro. Pongo 1. ¿A qué es igual? ¿En qué te pide la presión? En milímetros de mercurio. ¿Qué voy a usar? El 624 entre 10. Por temperatura, el más 273 es por 300. Por la masa, 0,32. ¿A qué es igual? A 32 entre 100. Entre la masa molecular del oxígeno. Si O vale 16 por 2, ¿cuánto es? 32, listo. Operando, ¿qué me sale? Que la presión vale 187,2. Listo. Ahora, hay que saber que un mol equivale a 22,4 a condiciones normales. Un recipiente rígido contiene 120 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Calcule su volumen a condiciones normales. Hay que recordar que los moles, ¿a qué es igual? A moléculas entre Na. ¿Cuánto tengo de moléculas? 120 por 10 a la 23. ¿Y Na cuánto vale? 6 por 10 a la 23. El con él se va. 120 entre 6, 20 moles. Si un mol equivale a 22,4, ¿cuánto? 20 moles en aspita, ¿no es cierto? En aspita, ¿qué sale? Tenemos 448 litros. ¿Qué volumen ocuparán 5 moles de gas propano a condiciones normales? 5 moles. Si un mol ocupa 22,4, ¿cuánto ocupa 5 moles? Aspita nomás. Él por él y él por él. Por tanto, ¿cuánto sale? Sale pues 112. Entonces, siempre hay que recordar esto. Que un mol a condiciones normales equivale a ¿cuánto? A 22,4 litros. ¿Esto qué implica? Que esta debo de operar en aspa simple. Entonces, ¿cómo sería? 5 por 22,4, ¿a qué es igual? A 1 por X. Entonces, X a qué es igual? A volumen. 5 por 22,4. ¿Cuánto vale esto? 112 litros. Listo. Entonces, de esa manera se calcula en estado gaseoso. Ahora, tarea para ustedes a resolver y siempre aplicar la ecuación correspondiente de acuerdo a lo que me pida. Si es masa, uso con masa. Densidad, uso con densidad. O si no, simplemente uso el pavo ratón. Y siempre, cada vez que te pregunten a una condición normal, recuerda que un mol de gas ocupa 22,4 litros. Muy bien. Entonces, eso siempre a recordar la ecuación. Y también convertir la temperatura en grados Kelvin. Siempre eso. Y siempre recuerda usar el valor adecuado de la R.
dependiendo de la presión. Muy bien, gracias.